Hola, soy Lorena Brondani, doctoranda en Comunicación Social en la Universidad Austral en Argentina. Voy a ser tu anfitriona para Homo Algorithmicus, el video podcast de la materia Comunicación Digital Interactiva de la Facultad de Comunicación Social de la mencionada universidad. ¿Pero qué es un video podcast? Un podcast de video, comúnmente conocido como vidcast o podcast, es un clip de video que se puede descargar o ver en streaming. Tras el éxito de los podcasts descargables, las emisoras con experiencia en internet comenzaron a incorporar video a sus podcasts. Podcasts de video suelen estar disponibles para su descarga desde el dominio web del creador. Una aclaración muy importante. No te preocupes como yo con la referencia que te mencioné ahora, porque este formato de video podcast tiene que ser más fluido. Si citamos un montón de referencias, autores, años de publicación, etc., va a ser muy difícil seguirme. Así que te invito a quitarte el corsé académico mientras mirás este video o escuchás, pues voy a dejar el enlace a todas las referencias mencionadas en lo mejor de las normas de estilo APA, séptima edición por supuesto, al final del guión o la transcripción que acompaña este episodio único. Ahí vas a encontrar todas las referencias que haya utilizado, mencionado o cualquier otra cosa que se me ocurra compartirte. De los objetivos de la materia Comunicación Digital Interactiva, impartida por el Dr. Francisco Alvarello en agosto de 2025, este trabajo final, presentado en formato de video podcast con el nombre Homo Algorithmicus, se enfoca principalmente en analizar la evolución de la comunicación digital interactiva y la inteligencia artificial generativa a partir de la ecología de los medios, y en comprender los riesgos y oportunidades que ofrece la cultura digital desde una perspectiva crítica. Aquí, aplicada al campo de la comunicación y de la ciencia o las creencias, mi ámbito de investigación doctoral. Estás escuchando al Homo Algorithmicus, el video podcast de Lorena Brondani. Único episodio de la asignatura Comunicación Digital Interactiva, del doctorado en Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Primera gran cuestión: comunicación digital interactiva. Antes de conversar, aclaremos los términos, decía Voltaire. El nombre Comunicación Digital Interactiva sale del subtítulo del libro Hipermediaciones, Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva de Carlos Alberto Scolari, editado por GEDISA en 2008. También es el título del Máster Oficial de Comunicación Digital Interactiva de la Universitat de Vic, de la cual Carlos Scolari fue el coordinador hasta 2009 desde 2003, y de la Cátedra Análisis de la Comunicación Digital Interactiva, de la cual sigue siendo catedrático en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Scolari nos ayuda preguntándose ¿qué es este libro? A lo cual responde: hace unos años el músico argentino Alejandro del Prado confesaba: quiero tocar rock, pero me sale tango. Las editoriales piden manuales, a los autores nos encanta escribir ensayos y los alumnos llegan a la universidad con pocas ganas de leer libros. Comenzamos este texto con la sana intención de escribir un manual sobre las teorías de la comunicación digital, pero salió un ensayo. Sin embargo, así como en las canciones de ese artista porteño, los ecos eléctricos del rock and roll y de los fraseos melancólicos del bandoneón acababan mezclándose entre los surcos del disco de vinilo. Aquí también encontraremos mucho ensayo, aunque tocado en clave de manual, o al revés. Pero más que encuadrarlo a mitad de camino entre el manual y el ensayo, prefiero pensar que este texto, y por qué no este video podcast, es como la bitácora de un viaje por un territorio recién descubierto, el espacio de las hipermediaciones. Luego, en un glosario audiovisual, definiremos este término, diría Scolariano, de las hipermediaciones, pero también diremos algo sobre los discos de vinilo. Y ya que estamos, hablemos de la web del libro, hipermediaciones.com. A Scolari le gusta imaginarla como una continuación del discurso del libro por otros medios. Pero el mencionado investigador argentino, rosarino, radicado en Barcelona, su libro trata de las conversaciones teóricas alrededor de la comunicación digital interactiva. ¿Pero qué es la comunicación digital interactiva? Primero, como dijo Fernando Flores, nada ocurre sin el lenguaje.
Y esto incluye al campo científico, a las teorías, en nuestro caso, las teorías de la comunicación. Es que el lenguaje tiene un papel central. Podría incluso decirse, con Scolari, que las teorías de la comunicación no han sido otra cosa que una gran conversación destinada a aclarar el significado de la palabra comunicación. Proponerse a estas alturas dotar de un significado unívoco al concepto de comunicación no tiene sentido. Si pasamos revista a todas las definiciones elaboradas en los últimos 50 años, podríamos tardar otro medio siglo en enumerarlas. Es mejor elegir una, la que más nos guste, la que mejor se adapte a nuestra visión de los procesos de intercambio simbólico. Ya que hablamos de sentido y de conversaciones, quizá la mejor definición de comunicación es la que propuso hace unos cuantos años Algirdas Greimas. La comunicación solo es una sucesión de malos entendidos. Para el semiótico lituano, la comunicación, sí, es el lugar de los errores, de las mentiras y los secretos. Esta definición greimasiana de la comunicación como sucesión de malentendidos se despega de cualquier concepción lineal de la comunicación, puesto que el discurso no solo es el lugar donde se produce el encuentro del significante con el significado, sino también el lugar donde se producen las distorsiones de la significación, debidas a las exigencias contradictorias de la libertad y de las constricciones de la comunicación. Además, Scolari reconoce el carácter, citando a Greimas, el carácter contradictorio y polémico de nuestro objeto de estudio. Entonces, si la comunicación es una sucesión de malentendidos, la disciplina que la estudia también tiene el mismo destino. Respecto de lo digital, Scolari escribe que estamos condenados a releer todas las teorías de la comunicación de masas desde lo digital. Y antes aclara que los elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva los retoma de Hans Magnus Enzensberger, quien en 1971 publica en Alemania el título Elementos para una teoría de los medios de comunicación, entonces traducido al español por anagrama. Por su parte, el glosario de Jenkins en la cultura de la convergencia define la digitalización como el proceso mediante el cual las imágenes, los sonidos y la información se transforman en bytes de información que pueden moverse con fluidez a través de las plataformas mediáticas y reconfigurarse con facilidad en diferentes contextos. Finalmente, con interactividad, Scolari hace referencia a muchos investigadores proponen que la interactividad sea lo que define a los medios digitales a diferencia de los medios tradicionales. Ahora es posible detectar una relación transformativa entre el usuario del medio y el mismo medio. Esta relación transformativa es básica para entender la diferencia entre activo e interactivo. Sin embargo, investigadores como Strait, desde el año 2000, han tratado de desmontar este enlace directo entre medios digitales e interactividad porque reduce el consumo de los viejos medios a un proceso pasivo. Hay interactividad en las comunicaciones sujeto a sujeto, pero también en los intercambios entre un sujeto y un dispositivo tecnológico. En este segundo ejemplo, la interactividad se desarrolla en la interfaz, la cual se podría definir como el lugar de la interacción. Interactividad, según el glosario de Henry Jenkins, es la capacidad de una nueva tecnología mediática o de los textos producidos dentro de ese medio de responder a la reacción del consumidor. Ahora que ya aclaramos los términos, vayamos a la segunda cuestión, con una pregunta guía para reflexionar juntos. ¿El algoritmo es el mensaje? Piensa y te invito a utilizar este Homo algorithmicus como un recurso, algo más que un trabajo final en formato de video y audio, sino que podamos utilizarlo en capacitaciones, charlas o discusiones sobre el tema y las cuestiones que aborda, como su propio guión. Con el profesor de esta materia, Francisco Alvarelo, hemos visto en clases 4 unidades temáticas, que él denomina creativa y muy contextualmente episodios, con las siguientes unidades temáticas. Episodio 1, perspectivas sobre la tecnología digital. Episodio 2, la comunicación digital interactiva. Episodio 3, las audiencias del ecosistema digital. Y episodio 4, cuestiones críticas de la cultura digital. A estas alturas ya sabemos que nos estamos enfocando más en el episodio 2. Profundicemos en la idea, el software como interfaz dentro de la comunicación digital interactiva, desde la perspectiva de la ecología de los medios con Scolari,
como mencionamos al comienzo. También en la evolución del storytelling y las narrativas transmedias. ¿Pero qué son las narrativas transmedias? ¿Cómo se moverá el Homo algorithmicus en o con ellas? Por ejemplo, Manovich habla de la softwareización de la cultura. Alvarelo, Arri y García Luna, escribiendo justamente sobre la edición de los videos, dicen: el software es el mensaje. Pero para que no se cansen de escuchar solo mi voz, a continuación también escucharán otras voces generadas con un asistente de inteligencia artificial que le pedí a textoavoz.com que me generara de algunas partes de las reflexiones de este trabajo. La riqueza del lenguaje audiovisual que desarrollan estos jóvenes no tiene que ver tanto con los códigos propios de lo televisivo o lo cinematográfico, sino con su hibridación con lo digital, a partir de la posibilidad que le da a los jóvenes la utilización del software en sus computadoras personales para enriquecer sus productos con información adicional referida a los libros que reseñan. Lo nuevo tiene que ver con su interacción con el software. Lev Manovich, 2013, se preguntaba qué pasa con los medios después del software, y afirmaba que la evolución de la computadora como metamedium, que no solo emula a los medios anteriores, en este caso la TV, sino que los remezcla e hibrida, se daría en la dirección de las adiciones que producirían los usuarios con sus intervenciones. BookTube es un ejemplo claro de esta evolución, ya que por un lado se trata de una hibridación de lenguajes, y por otro es resultado de la intervención de estos jóvenes usuarios que utilizan las herramientas que tienen al alcance para hacer sus propias producciones cada vez mejor. Ahora escuchemos directamente a los expertos en entrevistas de audio y o videos, webinars, charlas TED u otras grabaciones disponibles en línea. Pero te recuerdo que todas las referencias mencionadas y aún más estarán disponibles al final del guión de este video podcast. Es Álvaro Liuzzi, docente, investigador y consultor digital, quien señala, retomando la idea popular y disruptiva, el medio es el mensaje, que hoy podemos hablar de el algoritmo es el mensaje, en una entrevista realizada por Carlos Milito, titulada Creatividad en tiempos de inteligencia artificial, desafíos en el periodismo y en la vida cotidiana. A continuación reproducimos algunos fragmentos. La idea de que no solo el medio de comunicación influía en el mensaje y en cómo era recibido por las audiencias en particular, sino que el contenido y la forma tenían digamos una incidencia en ese sentido. Y ahí, como haciendo una defragmentación de varias de las ideas de McLuhan de ese libro, podemos hablar de hoy, ¿no? Decía, del algoritmo es el mensaje, para entender todos estos procesos en los que los algoritmos van a tener cada vez más incidencia en nuestra vida cotidiana. Ya no hablo en el periodismo, ¿no? Sino más a nivel de comunicación, pero entender esto, ¿no? Cómo los algoritmos, sobre todo la inteligencia artificial generativa, digamos, seleccionan, generan y distribuyen la información, y cómo eso va a incidir en la forma que creamos contenido, consumimos contenido, distribuimos contenido, de cómo la web está mutando de lo visual y lo táctil hacia lo sonoro. Podemos activar el lavarropas con un comando de voz, y lo sonoro va a tener cada vez más importancia en nuestra relación con los objetos electrónicos y con la información, ¿no? Lo estamos viendo también en las noticias, como también McLuhan hablaba de la aldea global, como ahora es la aldea hiperglobal, ¿no? Hablamos de este ejemplo de no sé, el video de Messi hablando en inglés, ¿no? Pensando esto para productos periodísticos, ¿no? La automatización de podcast de un idioma a otro con tu propia voz sintetizada, tranquilamente es algo que se puede hacer hoy. Los medios como extensiones del cuerpo humano, y cómo la inteligencia artificial se está transformando en una extensión cognitiva, ¿no? de los seres humanos. Y esto nos va, yo creo, a llevar a pensar, ¿no? ¿Qué incidencia va a tener dejar de lado algunas capacidades cognitivas frente a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial viene como a profundizar una discusión que ya se estaba dando en la web, que esta idea del creador ya estaba bastante en crisis con internet, ¿no?
Es decir, ya no hay ideas originales, todos somos como un poco editores del mundo que nos rodea, tomamos un fragmento de acá, otro de acá y hacemos un remix. Hay un documental que se llama Todo es un remix que habla un poco de eso, está muy bueno. Yo creo que con la inteligencia artificial se profundiza esto, porque se pone aún más en crisis el concepto de creación, de creatividad, y esta idea de co-creación con la máquina, ¿no? De la crisis del concepto de creatividad, que muchas veces está como mencionado en este sentido, más aún con la inteligencia artificial, es no darle atributos humanos a las máquinas, ¿no? Cuando hablamos de verbos humanos, no crean, no imaginan, no piensan. Tercera cuestión. Reflexiones iniciales sobre la digitalización de la narrativa del conflicto en algunos casos de la comunicación de la ciencia y la religión o las creencias. Pero destrabemos este trabalengua. ¿Qué es la narrativa del conflicto en ciencia y religión? Mi tema de investigación doctoral es la comunicación de las ciencias en relación con las creencias. Sin entrar en detalles, quiero mencionarles que, haciendo el estado del arte sobre este tema, un número especial reciente de la revista Austral Comunicación, el monográfico Ciencia, Creencias y Discursos en las Esferas Sociales y las Sociedades, Rivera y Alain Dion, son claves para comprender toda la revisión de literatura en sí misma de la llamada tesis o modelo del conflicto entre ciencia y religión. Este número especial muestra cómo la teoría de la comunicación operaría como un campo metateórico para el estudio de las relaciones entre ciencia y creencia en América Latina. Existe una percepción errónea común entre académicos y el público en general de que la relación entre ciencia y creencia, religión, está bien entendida y resuelta. Aunque la mayoría de los científicos no perciben un conflicto entre ellos, la narrativa del conflicto prevalece en los discursos de las sociedades occidentales. En la sociedad contemporánea, donde los avances científicos coexisten con tradiciones religiosas y espirituales profundamente arraigadas, se vuelve crucial examinar cómo estos dominios se comunican e influyen mutuamente. Los artículos en este número argumentan colectivamente que la relación entre ciencia y creencia no es monolítica, sino que existe en un espectro, que va desde el conflicto y la separación hasta el diálogo y la integración. Al examinar cómo la ciencia y la creencia se comunican, negocian y promulgan en diferentes contextos sociales, los colaboradores de este número arrojan luz sobre las formas en que estos dos dominios coexisten, se influyen mutuamente y dan forma a la comprensión pública de cuestiones clave como la educación, la justicia social, la salud pública y el desarrollo sostenible. Algunos ejemplos. Desde hace al menos 6.000 años, estas guerras mediáticas han asumido formas muy variadas, desde la disputa entre soportes de la escritura, el papiro contra el pergamino, pasando por las luchas por imponer un estándar tecnológico, Betamax contra VHS, NTS contra Paleme, un sistema operativo, Macintosh contra Windows, iOS contra Android, una consola de videojuegos, Sega contra Nintendo, o un software de navegación en la web, Netscape contra Internet Explorer. En fin, sigue Escolare diciéndonos: diseñadores, creadores de contenido, usuarios, estados, iglesias, empresas, laboratorios, trabajadores, sindicatos, militares, universidades y organizaciones internacionales. Nadie quedó afuera de las guerras mediáticas. En la introducción, Adoración en el altar de la convergencia, de Cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Jenkins explica que el nuevo ecosistema digital también transforma la manera en que circulan los relatos. En este entramado, la narrativa del conflicto entre ciencia y religión o creencias adquiere nuevas formas. Las comunidades en línea, los foros y las narrativas transmedia o transmediáticas abren espacios donde los símbolos religiosos dialogan con la ciencia ficción y la tecnología, resignificando viejos mitos ahora en un contexto digital. Un caso ejemplar es Matrix, una franquicia que Jenkins analiza como paradigma de narración transmediática. Allí las referencias bíblicas y mesiánicas se entrelazan con discursos sobre la tecnología, la inteligencia artificial y el destino humano. Veamos algunos ejemplos de esta referencia. La película original, Matrix, nos transportaba a un mundo donde se desdibuja la línea entre realidad e ilusión, y donde los cuerpos de los humanos se almacenan como una fuente de energía
que sirve de combustible a las máquinas mientras sus mentes habitan un mundo de alucinaciones digitales. Neo, el hacker protagonista convertido en Mesías, ingresa en el movimiento Resistencia de Sion, que trabaja para acabar con los agentes que moldean la realidad para que sirva a sus ambiguos fines. Su continuación, Matrix Reloaded 2003, empieza sin recapitulación previa, pero asume que tenemos un dominio casi completo de su compleja mitología y de su reparto cada vez más numeroso de personajes secundarios. Así, las alucinaciones religiosas en lo que se denomina el universo Matrix, siguiendo a Yonko 2021, compuesto por la tetralogía de films de ciencia ficción 1999-2021 de las llamadas hermanas Chaikovsky, pero también de una colección de 9 cortometrajes de animación, 2 videojuegos para PC y consola, un videojuego multijugador en línea, cómics y webcómics, un sitio de internet con contenidos exclusivos, además de otros productos de consumo y la cultura participativa del fandom que genera a su vez nuevos contenidos hasta la actualidad. Desde la primera película de Matrix, Chaikovsky y Chaikovsky en 1999, las llamadas hermanas Chaikovsky, con los personajes principales de la trama, Neo, Trinity y Morfeo, y los oponentes, agentes, máquinas, hay exégesis cristiana, un mito del Redentor, una muerte y un renacimiento, un héroe en proceso de autodescubrimiento, nos explica Jenkins en La cultura de la convergencia. Citando a Sterling, pero también dice, cabría ver Matrix como emblema de las películas de culto en la cultura de la convergencia. Un fan dice que la pregunta puede responderse de muchas maneras y con otras preguntas. ¿Es una historia sobre la salvación religiosa? Recordemos que Matrix Reloaded se prohibió en Egipto porque era demasiado religiosa. ¿Es Neo un nuevo Jesucristo? Neo Anderson igual a nuevo Hijo del Hombre. Esto se puede leer también en Jenkins 2008. El autor estadounidense del MIT también responde a la pregunta, ¿qué haría Jesús con Harry Potter? Pero dejemos esta cuestión para otro texto o otro episodio. Otros casos. En el Tercer Congreso Internacional de Ciencias Humanas de la Universidad de San Martín, en noviembre de 2024, en la ponencia La comunicación audiovisual y digital contemporánea en la religión o la teología, presenté algunas reflexiones en torno a 4 ejemplos o casos de diálogo e integración entre comunicación de la ciencia y de la religión o las creencias. Entonces me preguntaba de manera exploratoria cómo algunas redes sobre el campo de la ciencia y la religión están utilizando la comunicación audiovisual, con qué enfoque, estrategias de circulación, distribución, formatos, recursos y financiamiento. ¿Qué concepto de comunicación audiovisual? ¿Restringida, instrumental? ¿De qué concepción sobre ciencia? Para pensar audiovisualmente el campo de la ciencia y la religión. A modo de glosario audiovisual. Hemos definido también en el proceso de creación de este podcast de video algunos términos técnicos propios del actual ecosistema hipermediado, usando justamente el metalenguaje, esto es, usando el lenguaje para hablar de sí mismo. Siguiendo el presupuesto epistemológico del modelo de comunicación según el cual comunicar acerca de la comunicación implica hacer un uso metalingüístico del lenguaje, usar el lenguaje para hablar de sí mismo y por lo tanto incidir sobre su realidad y la comunicación misma. Bookmarks. No olvidemos de dónde vienen los bookmarks. El primero de los marcapáginas o señaladores del cual se tiene registro es un tipo de cinta de seda que se le atribuye al editor Christopher Baker, que incluyó un separador de libros en la Biblia que le regaló a la reina Isabel de Inglaterra en 1584, según Infobae 2022. Disco de vinilo. Medio sonoro dominante durante casi un siglo, en las 4 décadas tuvo que enfrentarse a varios competidores. En esa larga fase de dominación el disco de vinilo formaba parte de la cotidianidad mediática de millones de personas en todo el mundo. Durante su periodo de dominación, el disco de vinilo fue el lugar de encuentro de artistas, audiencias y compañías discográficas. Cada uno de estos actores puso a prueba los límites y posibles significados. Sin embargo, es importante resistirse a dar una única explicación al atractivo de los discos de vinilo. Han influido muchos elementos, su historia, su anatomía, sus articulaciones,
su apelación a los sentidos, el hecho de que son objetos místicos y su contenido musical. Hipermediaciones. Pasar del objeto al proceso, Martín Barbero, 1987. Procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. La trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático. Scolari, 2008, páginas 113 y 114. Interfaz. Cuando hablamos de interfaces, generalmente le hacemos referencia a eso que se llama la interfaz usuario. Digamos, me refiero a esta relación entre el sujeto y la tecnología, entre el sujeto y el objeto. Es la concepción más difundida en el mundo de la informática, en el mundo de la usabilidad, ¿no? Y hablamos de la interfaz sujeto-tecnología. Voy a comenzar hablando de las interfaces de escritura y de lectoescritura, ¿no? Las interfaces con los objetos para leer, digamos. Y tengo aquí en mis manos la interfaz perfecta de lectoescritura, ¿no? Se las voy a mostrar. Esta interfaz tiene 6.000 años. Los primeros soportes portátiles para la escritura fueron estos, en la Mesopotamia asiática. Esta forma de escritura tuvo una larga vida, por eso me refiero a la interfaz perfecta. Esta interfaz duró varios siglos, milenios. Si en el 6000 a.C. esta era la principal forma o soporte de la escritura, duró muchos siglos, duró milenios, tenemos que ir prácticamente al 1500, 1800 a.C. para que aparezca la nueva interfaz de la escritura, que era el rollo de papiro. Medios de comunicación. Estructuras de comunicación socialmente realizadas, donde las estructuras incluyen tanto a las formas tecnológicas como sus protocolos asociados, y donde la comunicación es una práctica cultural, un posicionamiento ritualizado de diferentes personas en un mismo mapa mental, compartiendo o comprometidas con ontologías populares de representación. Por lo tanto, los medios son sujetos históricos únicos y complejos. Gitelman, 2006. Transmedia. Ahora vamos a hablar de transmedia, que es justamente lo contrario, es expansivo. O sea, que acá en el medio podemos tener cualquier tipo de texto. Puede ser una película, puede ser una novela, puede ser un cómic. Y de ahí, a partir de ahí, se expande. Digamos que la fórmula del transmedia es un poquito esta. Por un lado tenemos el canon, lo oficial, lo que produce, el que tiene el copyright, digamos. Y por otro lado está la producción de los fans, que es parte de lo, como dice Henry Jenkins, es parte de una inteligencia colectiva, no tienen problemas de copyright, lo hacen porque no tiene un fin de lucro, lo hacen para divertirse, porque tienen pasión y porque les gusta. Y es un campo abierto al remix, a la experimentación, al crossover, a la mezcla con otras historias. Estos dos componentes generan lo que hoy conocemos como narrativa transmedia. Última cuestión, a modo de conclusión. Una de las conclusiones del último libro de Carlos Alberto Scolari, 2024, sobre la evolución de los medios, una investigación que le llevó 10 años de trabajo, explora el papel de otros actores en la evolución de los medios, destacando que la evolución de los medios apunta a identificar y analizar redes de actores. Este enfoque es muy cercano a la teoría del actor red, Latour, 2008, Laviazar, 1999, y la teoría del ensamblaje, de Landa, 2006-2016. Innumerables actores no mediáticos, desde económicos hasta políticos, educativos, científicos, sociales e incluso actores militares, pueden ejercer una presión sobre el proceso evolutivo mediático. A medida que la evolución de los medios avance en su análisis del cambio mediático, las fuerzas impulsoras de estas transformaciones se identificarán y mapearán con mayor precisión. El desafío más importante es evitar caer en determinismos de cualquier tipo para reivindicar una perspectiva compleja, holística y comprensiva de las transformaciones mediáticas. En otras palabras, los cambios del ecosistema mediático a lo largo del tiempo nunca deberían atribuirse a una única fuerza impulsora. Del medio es el mensaje,
Desde McLuhan pasamos a Facebook, es el mensaje, el software es el mensaje, ¿o será que el algoritmo es el mensaje? La Matrix, Harry Potter, el Papa Francisco, incluso los marcapáginas tienen una historia, sino una connotación, un enlace, un hipertexto o quizás una interfaz religiosa. Películas, libros, objetos, etc., no solo investigaciones, la producción de conocimiento, tienen una narrativa que creo podemos estudiar desde la comunicación digital interactiva. Este video podcast y su guión van en esa dirección. Tenemos mucho trabajo de campo, de lectura, de escritura, de investigación por delante. Créditos. Dirección, guión, host y edición, Lorena Brondani. Equipo de comunicación de Mujeres por la Nación. Elizabeth Muñoz, producción. Natalia Nicolás, diseño. Lili Ruiz, cámara. Agradecimientos al Dr. Francisco Alvarello, por sus clases magistrales, lecturas pertinentes y las conversaciones. A las cohortes 2020 y 2024 del Doctorado en Comunicación Social de la EPC. A mi familia, por mi tiempo en las pantallas y en los libros. A la Biblioteca Austral C de Buenos Aires.